Bueno, ya le estamos dando la bienvenida en esta mañana al presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Teníamos allí simplemente estas declaraciones como forma de interiorizarnos un poco de la situación y las razones del conflicto. Buen día, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, lo que realmente uno se pregunta cuando ve campanas tan diferentes, ¿no? ¿Cuáles son las razones reales del conflicto en estos momentos? Sí, es verdad. Hay campanas diferentes, pero acá también hay una solidez de los planteos de los colegas que hicieron que el 95% del plantel pediátrico de una institución tomara la decisión de renunciar a sus cargos. Cargos que en muchos casos es el sustento económico de alguna de sus familias. Por lo tanto, más allá de las dos campanas que hay y que en los casos de conflicto, bueno, la patronal siempre va a decir que es por un tema de dinero y va a querer hacer uso de esa situación para denostar o sembrar un manto de dudas sobre los reclamos, porque es mucho más difícil para una institución que genera asistencia aceptar que está generando una asistencia de mala calidad o que está generando procesos asistenciales inseguros, y menos aún si lo está haciendo en la población pediátrica. Difícilmente una institución pueda decir, bueno, sí, es parte de eso y se va a apoyar en otros aspectos. Claramente, acá creo que si fuese por un tema salarial, los pediatras se hubieran mantenido en sus cargos, porque un poco más, un poco menos, pero el salario es parte justamente de lo que sustenta su economía. Un problema entre colegas, también decía el vocero. Sí, y eso es lo que nosotros venimos diciendo desde siempre. No me quiero apartar mucho, pero tomo ese tema para decirlo. Esto es lo que sucede cuando hay médicos que están de los dos lados del mostrador, o sea que se dicen pertenecer a una organización gremial que defiende los intereses médicos, pero dentro de esa organización están representados quienes dirigen la institución, que tienen el derecho justamente de velar por la seguridad empresarial, por las economías, pero no pueden al mismo tiempo defender con el mismo ímpetu los intereses de los trabajadores en relación de dependencia. Y ese conflicto se genera y se profundiza en esta situación, está claro. Por eso el sindicato médico está cada vez cobrando mayor relevancia y nuevamente en todo el Uruguay. Muchas veces se nos había criticado en algún momento que estábamos reducidos a nuestro espacio montevideano. Eso no era así ciertamente, pero hoy cada vez estamos representando más a todos los médicos del Uruguay. Y como un elemento particular, nos sentimos libres de decir estas cosas, de no estar de los dos lados del mostrador, porque nosotros hace 10 años tomamos la decisión de separarnos y de quedar claramente establecidos que, por un lado, estábamos quienes defendíamos los intereses gremiales en el sindicato médico y, por otro lado, iban a tomar las riendas de la conducción del CASMU, antes institución del sindicato médico, pero que hoy representa una institución como cualquier otra. Ahora, ¿esto es un tema específicamente de Florida y de los pediatras de Florida o es una reedición de los choques Sindicato Médico, Federación Médica del Interior? No, esto es un tema de Florida. Se circunscribe estrictamente a Florida. Digo, es un tema de Florida en cuanto a que esto no es un tema de una pelea entre organizaciones gremiales. Esto es un reclamo de un servicio entero de pediatría de una institución mutual que entiende que las condiciones en las cuales trabajaba no eran las adecuadas. Explícale a la gente que no está en el caso o que no conoce a fondo de qué estamos hablando, cuál es el problema de fondo para poder comprenderlo. Está claro y va a ser muy sencillo porque el pediatra que estaba de guardia estaba obligado a realizar múltiples funciones. Eso ya de por sí es un elemento que distorsiona. Es decir, si yo tengo que cumplir más allá de mis funciones como pediatra de guardia, es un elemento que puede generar distorsiones en el proceso asistencial. Pero lo que agravaba el caso y que fue el punto en el cual no se llegó a un acuerdo y por el cual efectivamente los colegas decidieron alejarse de la institución, era que mientras estaban de guardia, si se generaba algún traslado de un paciente pediátrico, ellos debían abandonar la guardia, subirse a la ambulancia y generar el traslado. Por lo tanto, el traslado que podía ser, por ejemplo, de Florida a Montevideo. Por ejemplo, es una cosa muy habitual. Y la guardia quedaba sin pediatría. Ahí está. Entonces, la guardia
en teoría iba a ser cubierta por otro pediatra que en ese momento se encontraba desempeñando otras funciones o que estuviera de retén en su domicilio. Eso parece muy sencillo, pero a la hora de interrumpir el proceso asistencial, no todos son cuadros banales. Puede haber un proceso asistencial en la urgencia, estar atendiendo a un hijo de ustedes, el pediatra estar atendiendo una crisis asmática, tampoco pongamos nada muy grave, una crisis asmática con todo lo que eso genera alrededor del niño, del entorno, y que el pediatra que está atendiendo a ese niño le tenga que decir, no, yo me voy a subir a la ambulancia, usted espere acá que ahora van a venir otros colegas. En 2 horas viene el próximo pediatra. Y no pediatra. se sabía cuánto, porque si el colega también estaba haciendo otras cosas, tenía que dejar de hacer esas cosas. Si el colega estaba en otro lado, porque estaba en su domicilio de retén, en su domicilio o a 20, 30, 40 kilómetros del hospital, del sanatorio, eso tomaba un tiempo. Y además, y eso sería en el mejor de los casos, que fuera cubierto el pediatra que tenía que subirse a la ambulancia. Pero además, y en lo que era lo habitual y lo que sucedía habitualmente era que a las 2 horas cuando el pediatra regresaba o a las 3 horas cuando el pediatra regresaba de ese traslado, se encontraba con el paciente en iguales condiciones que los que lo había dejado, la puerta no había sido cubierta, él volvía a una situación asistencial con un entorno mucho más complejo por el nerviosismo obvio de los padres de esos niños y además con las consecuencias asistenciales, porque cuando uno ve a un paciente adulto o pediátrico, uno primero lo examina, lo interroga, le pide determinados exámenes, hace una elucubración diagnóstica y lo que marca muchas veces el diagnóstico certero es la evolución y el control de esas cosas que uno mismo vio inicialmente, interrogó inicialmente, sospechó inicialmente, pidió exámenes para confirmar eso. Entonces, parecía ilógico, y era uno de los planteos de los pediatras, parecía ilógico que si había pediatras de retén en sus domicilios dispuestos a suplantar a los médicos que estuvieran en la guardia, parecía ilógico que hubiera todo ese intercambio de jugadores y que no fuera directamente el pediatra que estuviera de retén en el domicilio el que tomara la obligación de hacer los traslados. No sabemos por qué la empresa no lo aceptó, creo que hubo un empecinamiento. Los colegas pediatras, nosotros no lo pensábamos inicialmente, pero se sintieron como que la empresa estaba dispuesta a llegar a esta situación o estaba forzando a llegar a esta situación, ya en una relación que está muy deteriorada y que ahora requiere de una mirada más compleja, quizás una oportunidad y que es parte de lo que quizás manifestaba el ministro Basso de cómo mirar hacia el futuro, ¿no? Ya vamos a apuntar un poco a cuáles son las posibles soluciones. Obviamente habrá que hacerlo a través de la negociación, pero ¿cuál cree usted, Trochansky, que sería el mejor paso? Si hay que establecer algún tipo de mediación. Pero quiero preguntarle primero por, en este momento, la situación en la cooperativa, es decir, fundamentalmente mirada desde el punto de vista de los pacientes. De los pacientes, ¿no? Sí, sí. Sí, está claro que eso es una cosa que nos preocupa porque sabemos, y también los pediatras eran conscientes, también la institución era consciente de lo que podía suceder. La atención en la urgencia no se ve resentida en el sentido que los niños que concurran al servicio de urgencia van a ser atendidos. Van a ser atendidos por colegas que son médicos, que pueden atender desde el punto de vista general a un niño, pero que no son los más idóneos. Por algo hay una especialidad que tiene especial atención en la población pediátrica. Eso nos preocupa por dos lugares, por los propios usuarios, que entendemos que van a ver resentida su atención y pueden generarse situaciones incómodas o complejas. Ahí en ese caso, bueno, la institución tendrá que ver cómo generar una asistencia de calidad pediátrica, eso está en manos de la institución. Pero para que quede claro, porque no lo estoy entendiendo yo y temo que la gente tampoco. No existe en este momento en la cooperativa una emergencia pediátrica atendida por pediatras. Eso queda claro. Definitivamente, eso queda claro. Bien. Sí, sí. Y como decía, eso nos preocupa a nosotros. Tendrá que haber presentado un plan al Ministerio de Salud Pública, porque realmente como el regente sanitario del país, el Ministerio de Salud Pública, si no, tendría que intervenir. No, está claro. Que yo creo que
y entendemos que el Ministerio debe tomar posición sobre esto y cartas en el asunto. Calculo que lo estará haciendo. A nivel de los centros de ACE, eventualmente podría llegar a ser... Bueno, los centros de ACE van a contar con pediatras porque tienen hoy en día su plantel. Derivar eventualmente frente a esta situación. Y sí, lo que pasa es que hay veces que esos son acuerdos que tiene que hacer la institución con ACE, que yo no podría decir si se van a hacer o no. Está claro que también no todas las situaciones se pueden prever. Es decir, una cosa es poder trasladar un niño que viene por un cuadro gripal o un cuadro de una infección de oídos, y otra cosa es tener, y no quisiéramos, obviamente, pero tampoco voy a escapar a la pregunta, tener un siniestro de tránsito a una cuadra de la mutualista y tener que hacer... ¿Hay antecedentes de esto? ¿De una renuncia en masa así del 95% del cuerpo médico de una especialidad? No hay, y realmente a nosotros no nos agrada esta situación. No nos agrada tampoco por los médicos que quedaron atendiendo, con los cuales nosotros estamos en contacto y que están realmente preocupados. Los médicos que hoy están atendiendo en la mutualista de Florida, que son médicos generales. Son tres. Sí, yo no digo los pediatras. No los pediatras. Sino los médicos que hoy están en la puerta de emergencia. Médico de medicina general, digamos. Que hoy va a tener que atender eventualmente a la población pediátrica que concurra. Eso es un tema de sobrecarga de trabajo, pero además de sobrecarga de responsabilidad, y nos preocupa. Y realmente no nos agrada que haya sucedido esto. Y estuvimos durante mucho tiempo negociando, y negociando de buena forma hasta la última semana en que la institución tomó decisiones que parecían ir en el lado contrario del acuerdo, y bueno, que generan esto. Digo, hay responsables, hay responsabilidades, y hay una institución que debe hacerse cargo de la atención de su población pediátrica, como debió hacerse cargo antes de generar condiciones seguras. Porque, y quiero aclarar esto, los pediatras lo que estaban exigiendo a la institución era una cosa que parece de perogrullo: generar un proceso asistencial seguro para el paciente, seguro también para el profesional, pero seguro para el paciente. Tenemos que despedirlo, y yo no quiero dejar de que usted se vaya sin preguntarle, porque para hoy estaba previsto un paro de 24 horas del Sindicato Médico en ACE, un paro que anoche leí un comunicado sobre las 9 de la noche, quedó sin efecto. ¿Eso es así? Quedó sin efecto porque lo que antes eran expresiones de deseo de cumplir los puntos que tenían que ver con fidelizar al personal y en los recursos humanos en salud, en avanzar en la creación de cargos de alta dedicación para fidelizar también al personal dentro del sector público, con el avanzar en materia de complementación y en líneas estratégicas dentro de ACE que nosotros entendíamos que eran correctas. Eso pasó de ser un compromiso que desde siempre estuvo del gerente general y que nosotros valoramos mucho, a un papel escrito. A un papel, una resolución de directorio que da curso a todas esas cosas. Bien. Y comienza ese plan. Sobre todo, y haciendo un poco una ACE que creo que en este tema de la pediatría debe desempeñar un papel central. Hoy la pediatría en Florida tiene que pensarse como una puerta única por un tema también de estructura y de distribución adecuada de recursos, de no duplicación. Y tiene que entonces la mutualista ahora pensar que quizás deba financiar cargos de pediatría, pero para una puerta única, para un sector único, en complementación con ACE, para dar realidad a lo que el propio Ministerio viene sosteniendo hace mucho tiempo. Sí, eso en muchos lugares del interior y en muchos servicios, que se unifiquen el sector público y el privado para no duplicar, digamos, las fuerzas. Es que por un tema de escala en nuestro país, la duplicación de servicios no... En muchos lugares se va hacia eso. Sí. Le queremos agradecer a Julio Trochansky, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, el haber estado presente esta mañana aquí en Arriba Gente, tocando todos